Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Waldy Taveras, quien es abogado de los tribunales de la República Dominicana. Es regidor y fue consultor jurídico de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional por más de 30 años. Es un verdadero municipalista. Vamos a hablar de todo, de basura, de calles, de contenes, de la ley de tránsito, de todo. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Waldy, tú estás aquí en Tribuna Nacional. Bueno, un privilegio. Tribuna Nacional ya es una institución, sobrepasa los 30 años ya. No, 50. 50, wow. Además 50 de eso, años. Comenzamos en el 74. Dejaste de escribirlo y lo entonces lo haces por Ya, televisión. Bueno, Waldy, pero tú sabes que los televidentes no saben que tú eras sindicalista. No, eso es una etapa que fuiste que en estos la días, Rosario, fuiste sindicalista. Sí, y bueno, ahora para el funeral de Ramón, recordaron que siendo yo un muchachito, llegué a la Rosario Dominicana y Ramón era el director del laboratorio. Y a mí me mandaron para que cogiera las muestras en la loma. O sea, yo estuve en Rosario Dominicana cuando se hicieron las exploraciones, 1973-74. Y después, bueno, ya en el 77, cuando se aflojó un poco, los compañeros de izquierda hicimos una alianza y yo resulté ser el secretario general del sindicato. Y bueno, pasé por esa etapa con mucha felicidad para mí. Lo recuerdo con nostalgia porque veo ahora un sindicalismo que no es ni la sombra de aquel comité intersindical de solidaridad, donde tú tenías gente como Douglas Abun en Codetel, en Citracode estaba, bueno, nosotros los muchachos de Citracode hicieron un libro sobre su lucha. Entonces tú tenías... El último que fue el secretario general de Citracode fue Eleazar Matos, sí. Que tuvo el problema, el altercado con Macorís. Sí, por el asunto de la prolongación de la Kennedy, del elevado. Pero bueno, estuvo en Alcoa, estaba Santico, que después fue senador por el PRD, y mucha gente más que estuvo en ese momento. Pero era un sindicalismo que estaba muy politizado. Sí, politizado en términos, y hay que verlo en la época. Era la época todavía de las luchas de clase. Tenían una izquierda muy fragmentada. Por ejemplo, Pacheco, que era el secretario general del sindicato de Falcondo, era del partido de Chaljul, el Partido Comunista de los Trabajadores. Exacto. Lo de Citracode, la mayoría. Línea Roja y UPA-PTD. Sí, UPA-PTD. Entonces, eso lo que se hacía eran unas alianzas y participaban de acuerdo a la cantidad de votos, el voto preferencial y todo eso. Pero fue una época muy bonita. Yo de Cotuí, cuando entro y veo el barrio de los trabajadores, lo disfruto. Tuve el privilegio de compartir con don Antonio Guzmán en el momento en que se adquirió la Rosario. Se nacionalizó. Y de ahí hice un vínculo. Brache tuvo también mucho que ver. El Consejo de Administración. Y don Ramón Báez Romano era el secretario de Industria y Comercio.
y jugó un papel importante en eso. Y el papá de Luis, Abinader, estuvo en ese proceso. Lo que te digo ahí que el sindicalismo dominicano se ha degradado mucho. En ese tiempo, en la década de los 70, yo fui secretario de prensa y propaganda del Sindicato de Trabajadores de la Presa de Valdesia. Sí. Sí, estaba la presa de Valdesia y la presa de Atillo. Las dos, sí. Nosotros tuvimos esa misión. Y jovencito con 18, con 19 años. Fue en 1900. Nosotros estamos afiliados a la CAS. Que era la cristiana. Nosotros éramos independientes, pero estaba dirigiendo la casa en esos tiempos Luis Henry Molina, que es el papá del que está en la Suprema. En la Suprema Corte de Justicia. Que es de los principales social cristianos del país. En ese tiempo. Y nosotros éramos un sindicato. Estuvo en el exilio en Venezuela por muchos años. Y hizo mucha relación con los ADECO. Y tuvo también estuvo en la clase, en la Central Latinoamericana. Sí. Bueno, todavía el local de ellos quedan unas propiedades de ellos en la 30 de mayo. Sí. Mira, ahí estaba el INFA. Sí, el Instituto de Formación. De Formación Sindical, también allá. Y cuando se divide la casa, se forma la CGT. Sí. Como una opción de la izquierda. Sí. Y ahí la encabeza Francisco Santos, Nelsida Marmolejo, el actual ministro de Educación Superior, Santos, estaba ahí, Julito de Peña Valdés, Pocholo. O sea, ese grupo de gente que siempre yo le he dicho a Pocholo, que somos muy amigos, de que haga su memoria. Siempre me dice, sí, la tengo casi terminada, ya la vaya. Y yo digo, pero termina tu memoria, porque es importante que tú le expliques al pueblo y a las nuevas generaciones todo lo que se hizo aquí en la República Dominicana, para que hoy el sindicalismo que hay en este país hoy se le debe a ustedes. Es una lucha muy tenaz, porque es muy fácil. Muchos comunicadores y muchos periodistas que no saben, oye, lo que nosotros pasamos para vivir estos momentos de libertad en la República Dominicana. Mira, la izquierda puso sus mal. Sí. Por ejemplo, no ha llegado al poder, pero por la izquierda hoy tenemos. Pero, por ejemplo, programas como como El Pueblo Cuestiona, del Silvio Veloz Burgos, constituyeron un espacio donde había una protección. Ir y decir algo en este programa hace 30, 40 años atrás, es tú salir protegido. No me atrevo a llevármelo porque ya lo dijo en tal programa. Entonces eso era una especie de frontera. Sí, así es. Bueno, pero la vida pasa. Esto fue, Tribuna Nacional fue una opción para que la izquierda expusieran sus ideas. Mira, eso fue hecho por eso, porque a la izquierda no le daban participación en los medios de comunicación. Y precisamente yo saqué Tribuna Nacional para darle ese espacio a la izquierda, que no lo tenía en los medios tradicionales, ni en El Caribe, ni en El Listín, que eran los dos periódicos principales. Luego salió el periódico El Sol y el Nuevo Diario, que entonces se diversificó. Y el Nacional, de divisiones. Pero lo que quiero decir, la noticia. Lo metimos en esta parte histórica, pero bueno, por ejemplo, Fafa Tavera publicó parte de sus memorias. Sí. Y ojalá Pocholo, por ejemplo, uno ve que una persona como Julio de Peña Valdés, que no es un sindicalista común, una persona con mucha visión, no escribió. Nelsida Marmolejo está ahí, que pudiera escribir mucho, porque Nelsida... Vamos a hacerle esa sugerencia. Ojalá Nelsida hable y escriba sobre la forma transparente en que se manejaban los fondos municipales de esa época, porque ella era la secretaria de Finanzas de la CGT. Sí. Entonces, todo eso, algún día, algunos de esos compañeros ya por los años han perdido parte de lo que fue. Pero de todas formas, las luchas sindicales también se fortalecieron mucho cuando don Antonio llega al poder, porque el PRD tenía ese compromiso. Sí. Independientemente de que cometieron la osadía de hacer una central sindical del partido de gobierno, en el gobierno. La Unión General de Trabajadores, la UGTD, que la dirigió tu amigo Jacinto de los Santos. Sí, pero y Caraballo, que murió siendo diputado en un accidente. Sí, Caraballo. Luego lo sustituyó entonces
Jacinto de los Santos y José de los Santos. Y José también. José también fue de los fundadores, que murió hace poco, hace como 2 años. Sí, pero bueno, después de que con el asunto primero fue Codetel. Codetel destruye el sindicato dentro del marco de la liberación y los que eran empleados del sindicato lo convirtieron en pequeños empresarios. Sí. Y entonces ya no tenía la responsabilidad, sino que todo eso. Y yo creo que aquí no hay movimiento obrero, ya no. La liberación, todo estos mercados, impulsar la micropyme, todo eso lleva a que poco a poco se vaya desnaturalizando el sindicalismo. El sector productivo de aquí, como turismo, construcción. Construcción tiene un sindicato ahí que lo que es una especie de recaudador de una ley que se le puso. Sí, eso es el fondo de pensiones. Sí, pero los que lo manejan terminan millonarios. Ah, sí, sí. Así todo es. Eso. El fondo de pensiones. Y los sindicatos de empleados públicos son inexistentes. Entonces, ya. El mayor empleador del país, que es el Estado, en el Estado no hay sindicato. Debería. Y la ley de función pública lo estimula. Lo que pasa es que los que llegan a la administración pública son subalternos políticos del que llega a administrar. Ya. Bueno, Waldy Tavera y amigos televidentes, que no estaba en la agenda. Waldy y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con Waldy Taveras. Waldy, tú eres un especialista. No, hombre. Y tú sabes que este programa... Yo soy un preocupado. Bueno, está bien. Y este programa lo que es educativo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Yo, la persona que busco aquí es persona inteligente. Bueno, en el sesión, lo anterior que no estaba fue educativo. Fue educativo porque fue historia. Historia reciente no es escrita. De luego. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el problema de la basura? Y además con los vertederos. Ninguna comunidad no quiere que le pongan un vertedero. Y hay en otros países que la gente vive con un vertedero al lado. Mira. Entonces, la basura no la podemos guardar en la casa. La basura hay que buscar un lugar donde se van a depositar. Y tú eres especialista en ese tema. No, hombre, yo soy un porque fuiste regidor y fuiste una persona preocupada y una persona que se ha interesado en leer y estudiar los procesos de los sólidos. Gracias por esa ponderación, pero mire, yo lo que soy un preocupado, que me atrevo a decir lo que otros también saben y no se atreven a decirlo. Porque muchas veces aquí tú decir esas verdades te genera adversidades, te generan menos ingresos. Pero, Waldy, no te apures, que ya que tú eres una persona que ya vive con poca cosa. Y con la pensión que tú tienes, ya tú haces un esfuerzo para vivir con ella. Tú estás pensionado. Aquí ya a ti te pensionaron. Aquí no hay pensión. Además, tú tienes más de 30 años que trabajaste en el Estado. Sí, sí. Entonces, tú tienes una pensión que no es la que debes de tener, igual que yo, que estoy pensionado. Pero estamos pensionados. Mira, el problema aquí de los residuos es un problema de educación primero. Segundo, de responsabilidad empresarial. Y tercero, para mí, y sin que sea el tercero, para mí el primero, de una responsabilidad política. La mayoría de los políticos dominicanos utilizan el desconocimiento de los ciudadanos para capitalizar su ignorancia. Veamos, ya el término basura no se usa en la mayor parte del mundo, en los países que van rumbo al desarrollo y que tienen economía creciente. Los países que tienen economía creciente, como República Dominicana, que te crece, bajó ahora un poquito, pero tiene un promedio de un 4.5, 5 de crecimiento económico. Del PIB. Eso te cambia a ti la generación de residuos, porque te cambia la conducta, te cambia el consumo y te lo aumenta. Veamos, 20, 30 años atrás, el mayor consumo de residuos sólidos en la República Dominicana era orgánico.
¿Por qué? Porque todo el mundo pelaba un plátano con un huevo, papá. Ahora te cambia, porque la mayoría de la gente lo que va es que busca un McDonald's, busca un picapollo, y eso te cambia la rutina. Ya se va más al supermercado y menos al colmado. Entonces, todo eso te cambia la conducta. ¿Qué pasa con los políticos? Mira, aquí se han dictado dos leyes importantes sobre residuos sólidos. Luis Abinader tuvo el valor de cuando llegó a gobernar en el año 2020, puso como prioridad la ley de residuos, que tenía 20 y pico de años discutiéndose. Porque nadie se ponía de acuerdo y nadie se va a poner de acuerdo. Pero Luis asumió esa responsabilidad del presidente y promulgó la ley, promulgó el decreto. Que no se haya cumplido, eso es verdad. Hay aspectos de esa ley que no se han cumplido. Pero más que responsabilidad del Estado, responsabilidad social. Porque esa ley establecía tiempo para terminar con el fondo, tiempo para terminar con el plástico. Han habido debilidades en el Ministerio de Medio Ambiente. Primero por falta de recursos y por falta de política educativa. Ahora, con el actual ministro, se está tratando de superar en gran medida eso. El presidente creó una unidad especial, Eco 5 RD, para manejar residuos, disposición final. Porque el gran problema de la República Dominicana no es la recolección, es lo que tú señalas, la disposición final, la que no vemos, el depósito, pero que nos afecta a todos. El depósito. Aquí hay gente que nunca ha ido a Duquesa, pero cuando Duquesa se incendia, recibe los efectos. De luego. Hay un efecto que no nos damos cuenta y es... ¿En el medio ambiente? En el medio ambiente. O sea, cuando viene y estamos respirando algo que decimos, oye, un bajito. No, eso es gas metano que está viniendo. Y ya eso se está controlando por lo menos en el distrito. Ya hay unos 6, 7 vertederos controlados. Ya tenemos 3 plantas de valorización que son significativas. Y el último informe del Banco Mundial sobre residuos sólidos establece que la República Dominicana genera el 60% de los residuos son aprovechables. Se exportó el año pasado 100 millones de dólares en residuos. Está el informe del Banco Central. Entonces todo eso es un cambio. Ahora hay que insistir en un cambio de la conducta de los políticos para que eduquemos a los ciudadanos. Porque, mira, tú me diste un dato que yo ahora lo voy a argumentar. La mayor parte de oposición para plantas de valorización usted la tiene en el sector empresarial. Hace unos 10 años, en las cavernas que hay en Nigua, de la explotación que se han hecho ahí, una empresa en combinación con una familia importante del país, de esas que no necesitan de ese dinero como para... porque son de los dueños del país. Iban a instalar una planta de valorización en Jaina. Y iba a tener como fin reducir la contaminación de Jaina en términos industriales. Pero los industriales de Jaina se opusieron a esa planta. Sencillamente porque en la planta no estaba esta ley de residuos. En la planta iban a cobrarle por la recolección y el manejo final, que no es más que la responsabilidad extendida del generador. Pero como lo que ellos le pagaban eran 300 pesos mensuales al ayuntamiento de Jaina para botar los residuos atrás del cementerio de Jaina, se opusieron. Y un débil ministro de Medio Ambiente, que si tiene una licencia, decidió suspender administrativamente esos trabajos. Y esta gente que no necesitan conflicto, que entendían que lo que iban a beneficiar al país, que ahí lo más que iban a recibir era el costo de operación, desistieron del proyecto. En el este se hizo una planta, en la otra banda, solamente porque el sector turístico del este entendió, y comenzando con los jainieros, que el mal manejo de los residuos iba a llevar a la quiebra sus negocios. Porque donde hay contaminación en el mar, las playas entonces no son aptas para el consumo humano. Y ya en la parte alta comenzaban a bajar los lixiviados, que no es más que las aguasas, que cuando tú pisas en el río, es como una lama, eso comenzó.
En el nordeste, una gente que incluso quiero ir a la planta de nuevo, porque fui así de rápido. La familia Richet instaló una planta que tiene una condición muy especial, y es que ellos son grandes generadores, grandes productores de café y cacao, y están recogiendo los residuos de casi toda esa región, llevándolo a la planta, separando inmediatamente y para producir fertilizante. Abono orgánico. Fertilizante orgánico. Sí. Oigan, ahora, que ese café orgánico tiene gran demanda internacional. Claro, en Europa. Sí. Mira, y es mucho más como caro. en Europa están impulsando el abono orgánico a fin de preservar su medio ambiente. Cuando fui ahora en diciembre a España, y estuve en España y en Italia, siempre uno tiene amigos y uno me llevó a una planta, me la enseñó, me dice, mira, esto es solamente nosotros y los alemanes. Esta está en Valencia. Dice, mira, aquí llegan todos los residuos y lo estamos separando. Yo sé que aquí va a llegar tarde porque 2 de ellos tienen unos robots que van, pero la robótica, aquí hay muchos muchachos destacados en robótica y están trabajando fuera de aquí, porque aquí no hay espacio. El industrial dominicano solamente habla de tecnología de boca, no hace inversión en tecnología. Entonces, aquí ya exportamos $100 millones el año pasado registrado. Entonces, sin lo que se aprovecha internamente. Ahora, medio ambiente hace un gran esfuerzo. Se aprueba una planta, por lo que sabe, 4 o 5 tipos que tienen ahí unas mansiones, manejan comunitarios y le dicen, aquí esto se va a contaminar, esto va a ser otro Duquesa, y eso alarma a la gente. Pero ese tipo tiene su villa a 500, 600 metros de una planta de valorización en Orlando, Florida. ¿No me entiendes? Aquí se opone, pero allá no se puede oponer porque hay normas. Yo siempre hago la anécdota de un amigo. Eso es por ahí, por Pedro Van. Por Pedro Van. Sí. Pero eso ni siquiera va a pasar por la guagua. Tiene una vía de acceso que va desde la Jacobo Magluta hasta la planta. Bueno, se fue eso. Una que se va a instalar al lado de Duquesa, del vertedero de Duquesa. Tiene 2 años, 3 años en proceso de conseguir los permisos. Una estación de transferencia que es necesaria para tú poder recolectar nocturnamente en la capital. No se ha instalado por falta de unos permisos y unos líos burocráticos. Del mismo estado. Del mismo estado. Oh, Dios mío. Entonces, cuando te digo todo esto, te digo que hay una irresponsabilidad de la clase política. Y luego, para mí, lo más preocupante son los residuos biomédicos. Ojo, aquí tenemos clínica por pila. Sí. Pero nadie pregunta en los pueblos a dónde van los residuos biomédicos. Yeah. Van al vertedero normal. Están bajando al subsuelo. ¿Hasta dónde estamos contaminando ese subsuelo que luego aprovechamos sacando agua de un pozo para entonces tubular, para poderlo meter a la cisterna para de ahí usarla? Ojo, contaminación. Wally, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo o esta conversación haya finalizado. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas y le dé un mensaje al pueblo dominicano. Mira, además, te están viendo aquí y fuera del país. Se está abordando un problema que pasó con una ciudadana en Santiago, en el aeropuerto, por un estacionamiento. Ojo, condeno que cualquier ciudadano agreda a la autoridad. De principio, eso es una falta grave. Ahora, es una falta grave cuando la autoridad vulnera derechos de los ciudadanos. También. Y cuando la autoridad vulnera decisiones de los tribunales, que son los árbitros entre los ciudadanos y la autoridad y el Estado. Yo no sé hasta cuándo la gente de la DGC va a entender que el Tribunal Constitucional dijo que ellos no pueden inmovilizar vehículos, no pueden hacerlo, señores. Pero que no se sigan. Pero ellos tienen un departamento jurídico que debe de decirle
lo que deben de hacer o no hacer. Exacto. Porque pues tienen abogados que son policías. Pero fíjate, si a esa joven no le inmovilizan su vehículo y el agente está ahí, le levanta su infracción y le dice, no, mire, camino, usted va de aquí directo a la fiscalía, al juzgado de paz municipal o de tránsito. Y el fiscal dice, reténgame el vehículo ahí hasta mañana, que yo celebre la audiencia. Tiene que ser una disposición judicial. Claro. Pero no él. No él. Perfecto. Entonces, con eso le quiero decir, señores, esa situación de Santiago es un ejemplo de lo que puede pasar, porque lo vimos en este caso, que hay agresión física, pero hay muchísimos pleitos entre agentes de la DGC y ciudadanos que no llegan a esos niveles. Pero también la libertad se ha convertido en un libertinaje. Libertinaje, claro. Entonces yo dije en las redes sociales que debemos de retomar lo que planteó Juan Bosch en la década de los 70, la dictadura con respaldo popular. Este país no puede seguir como chivo sin ley. No se Aquí puede. la gente no quiere asumir responsabilidad. La gente no quiere. Yo digo cada día, Cueva, la República Dominicana necesita más ciudadanos y menos habitantes. Así mismo es. Bueno. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Waldy Tavera, quien es abogado de los tribunales de la República Dominicana y municipalista. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.